Gracias porque tú eres bueno, bondadoso y misericordioso y traes a esta casa cada niño, Señor, que está en tu corazón, que se ha edificado. Queremos ser colaboradores activos de estos padres que con diligencia traen a sus niños. En esta mañana tú abras los corazones de cada uno de ellos, sus mentes, para ser enseñables y que la palabra que hoy ha de compartirse dé fruto en sus vidas al 100%. Los que van a ser cuidados, Señor, también sean cuidados con diligencia, como siempre se hace, Señor. Y seas tú añadiendo aún esos pequeñitos que a veces pensamos que no entienden nada, Señor, que tu amor y tu bondad sea formada en sus corazones, sean edificados también a través del cuidado. Gracias te damos y que todos los que quedamos aquí para escuchar el mensaje podamos prestar atención y ser diligentes. En el nombre de Cristo lo rogamos. Amén y amén. Ahora sí pueden ir en orden a la escuela dominical. Buenos días a todos, bendiciones. Vamos a buscar ahora su Biblia en el libro de Juan, capítulo 15. Vamos a leer versículo 6 y versículo 7. Voy a continuar la enseñanza que comencé el miércoles pasado. El libro de Juan, capítulo 15, versículos 6 y 7. Dice el texto bíblico, dice: el que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Padre, gracias por esta porción de tu palabra que hoy tenemos el privilegio y la oportunidad de poder compartir en este lugar, rogándote en el nombre de Jesús que tu Espíritu, que el Espíritu Santo esté en nosotros y en medio nuestro para que tu palabra pueda ser revelada a nuestros corazones y aquí revelada pueda ser escrita para que siempre esté ahí presente y pueda producir muchos frutos, así como una semilla que es sembrada en terreno fértil. Así seamos nosotros terrenos fértiles para que tu palabra pueda prosperar y pueda crecer y dar muchos frutos que glorifiquen tu nombre y sean de bendición y provecho a nuestras propias vidas, nuestras casas, familias y la tierra que tenemos el privilegio de habitar, este país, esta nación que nos has regalado. Así lo pedimos al Dios Padre Todopoderoso en el nombre de Cristo. Amén. Puede sentarse si gusta. El primer mensaje de este año 2025, yo hablaba sobre misión y esperanza, y de las cosas que compartí en esos mensajes que he podido compartir este año, hablaba y decía que cada día tenemos la oportunidad y el desafío de cumplir la misión y el propósito que Dios nos puso en esta tierra. Todos los cristianos, todos los que somos cristianos, Dios nos trajo a Cristo, nos trae a la iglesia, nos recoge, nos saca del mundo donde estábamos envueltos, muriendo en el orden espiritual, y nos trae con una misión, un propósito fundamental. Y cada día que tenemos en la vida, que tenemos la oportunidad de respirar, de vivir, de abrir los ojos, es una oportunidad para cumplir esa misión.
Y decía, es un desafío, porque para cumplir la misión que Dios nos ha puesto por delante, a veces no se hace en las mejores condiciones. Se opone la familia, los vecinos, los amigos, los jefes, los relacionados, el clima, los recursos económicos, cantidad de situaciones se presentan que nos obstaculizan cumplir esa misión. Así que es un desafío cumplirla, ¿verdad? Porque tenemos que cumplir la misión en las circunstancias que nos toca cumplirla, en salud, en enfermedad, en tristeza, en gozo, en fin. Cada día trae su propio afán. Y en el afán de cada día pues nos toca cumplir la misión y el propósito. Pero quiero que lo piensen como una oportunidad. A veces para el cristiano es una carga, pero realmente el cristianismo y el ser cristiano es un privilegio. Y por eso digo que es una oportunidad, porque no todos en la tierra tienen ese privilegio, esa oportunidad de cumplir una misión de parte de Dios en esta tierra. Y compartí también en estos días pasados que para cumplir esa misión Dios nos ha equipado, nos ha dado cantidad de dones, de talentos, sabiduría, inteligencia, gracia, todo lo que usted necesita para hacer su misión en esta tierra lo tiene. Y no importa la condición de nacionalidad, raza, lengua, nación, condición intelectual, capacidades, todo lo que necesita lo tiene para poder cumplir esa misión dado por Dios, porque la realidad es que Dios quiere que sea una misión exitosa. Y como la lucha en esta tierra no es contra personas, sino contra entidades espirituales, pues Dios nos ha dado esos talentos y dones para que podamos tener el éxito que se necesita para eso. Y compartí algo importante también en esos días pasados, y es el hecho de que no solamente tenemos una misión y tenemos el equipamiento para ser exitosos, sino que Dios ha estructurado, ha creado una estructura en la cual podemos desarrollar esa misión para Él, y se llama la iglesia. Y lo decía por el hecho fundamental de que el cristiano no está hecho para operar de manera aislada ni como un guerrero solitario. No puede actuar desconectado de esa estructura que Dios creó, que se llama la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, y eso es fundamental, porque el cristiano vivir y actuar y cumplir su misión en esa estructura que se llama la iglesia es otro reto también, porque implica algo de la parte individual, como cristiano que es, reto porque para usted poder actuar como Dios quiere, tiene que ser transformado, ¿verdad? Entonces tiene el reto de dejarse transformar, y para ser transformado en la iglesia. Usted no va a ser transformado en su casa, porque Dios lo va a edificar en la iglesia, y en esa iglesia Dios estableció apóstoles, pastores, maestros, evangelistas y profetas. Y entonces esa edificación de su vida, esa construcción, edificación significa construir, edificar, construir, Dios está construyendo, ¿verdad? Como cristianos, esa construcción de ese hombre nuevo, esa mujer nueva que ocurre en la iglesia es un reto. Tiene que dejarse transformar, tiene que dejar que la palabra actúe en su vida. En segundo lugar, el reto de convivir, actuar y trabajar en armonía con ese cuerpo. Así que son varias cosas simultáneamente que estamos poniendo. Bueno, un desafío, una oportunidad para cumplir la misión de hacer discípulos llenos de dones, de talento y capacidades que voy a usar en el cuerpo de Cristo que se llama la iglesia. Y eso es fundamental entenderlo como principio básico de la fe. No puede pretender que su vida ocurra aislada, porque no va a ocurrir. Y yo lo digo porque hay mucha gente o alguna gente, quizás no son muchas, pero lo he escuchado en otras ocasiones, que no quiere congregarse. Dios está en todas partes. Donde hay dos o más reunidos en su nombre, ahí está Dios. Y es cierto que Dios está en todas partes. Es cierto que donde hay dos o más reunidos en su nombre, el Señor está ahí.
Pero la Biblia dice que el único lugar que tú vas a ser edificado es en la iglesia. Así que si tú quieres ser edificado, necesitas tener una iglesia, un pastor, si no, Dios no te va a edificar. Porque somos edificados, ¿verdad?, para poder cumplir esa misión. Entonces digo que es fundamental porque el mundo y la gente está llena de buenas intenciones. Y la gente quiere, mucha gente, alguna gente quiere ejercer los dones y talentos que Dios le dio como piensa, como quiere. Se niega a actuar, a convivir en un cuerpo de Cristo, que es el escenario donde Dios quiere que tú desarrolles tu vida espiritual. Porque, ¿qué es lo que dice el Señor? Bueno, yo soy la cabeza y ustedes son el cuerpo. Hablando de la iglesia, dice Jesús, yo soy la cabeza y ustedes son el cuerpo. Así que dice que son muchos miembros. Lo dije aquella ocasión, prediqué sobre eso, 1 Corintios capítulo 2. Dice articulado, cada miembro y da la importancia a cada uno de lo que tiene. En fin, entonces dicho esto, que ya dije la vez pasada, empecé a compartir el miércoles pasado sobre Juan capítulo 15, versículo 7. Si permanecéis en mí, mi palabra permanece en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. Y estaba animando a la iglesia, los que estaban aquí el miércoles pasado, a entender el hecho de que Dios quiere que seamos exitosos. Y dice que cualquier cosa que pidamos la va a hacer. Y dice que lo que pide es que permanezcamos en Él y su palabra en nosotros. En el hecho de que en esa tarea, en esa misión, Dios dice que tendremos cualquier cosa que necesitemos en ese trabajo que tenemos que hacer. Y hoy quiero hablar un poquito más sobre ese tema que hablé el miércoles pasado, acerca de esa necesidad de mantenernos conectados con la vida. Y bueno, a decir el ejemplo que Jesús siempre fue muy práctico, muy pintoresco en sus enseñanzas. Y sabe que Israel era un pueblo de agricultores y de crianza de ganado, y la producción de vino era algo importante en esa vida del pueblo de Israel. Así que Jesús, cuando se trata de explicar la relación del creyente con Dios, usa esta figura y ese ejemplo de los viñedos, de la vid. Y entonces decía que los viñedos, las matitas de uva, donde se produce la uva para el vino, es un tronco que está que crece casi siempre seco, ¿verdad? Bueno, sin flores. Ahí hay una matica de uva en el agua en el parque, después pueden verlo, que tiene muchas ramas que se van conectando en un tronco principal, y esas ramas que se conectan son las que producen los ramilletitos de las uvas, y ahí se consigue la uva para producir el vino. Entonces Jesús dice, bueno, este es un asunto parecido a eso. Imagínense que Dios es la vid, es el tronco principal, y entonces separado de ese tronco principal nada se puede lograr, y tiene que estar pegado de ahí. Si no está conectado de esa vid, dice que no podrá hacerse nada más. Referimos a la permanencia, la conexión del cristiano con Dios. Y habla de un tema principal, porque después habla en el texto del capítulo 15 de que Dios es el dueño de la vid, de que Dios es el viñador, el dueño del negocio, el dueño de todo ese elemento de producción de vino. En el hecho de que dice Jesús, yo soy la vid, yo soy el tronco, pero hay un viñador que es el dueño de todo esto, que es Dios. En el hecho de que, ahí vamos al versículo 6, que empieza a hablar sobre el proceso con que se cuidan los viñedos, las matitas de uva, y dice, bueno, si hay alguna ramita que no está conectada al tronco, la cortan, porque no tiene fruto, y entonces la van amontonando para que se quede, para ponerla en el fuego. Y después habla más adelante de la poda que se le hace a esas matas de uva, a esos viñales, para que dé más frutos. Y entonces habla de ese proceso de conexión
del creyente con Dios, y la necesidad de que tenemos que entender de que la iglesia, el cristiano, necesita conectarse o mantenerse conectada de esa vida que se llama Jesús. Porque como la ramita se despegó, se desconectó, por las razones que fuere, pues hay un problema entonces de que habrá que cortar, se seca o habrá que cortarla necesariamente. Así que mientras esa unión de Cristo y la iglesia permanece, entonces puede ocurrir ese desarrollo y crecimiento de la misión que tenemos en Cristo, la cabeza, y la iglesia, el cuerpo. Ahora, esa conexión que necesita mantener el cuerpo con la cabeza, que se llama Cristo. Y es la figura que Jesús habla en eso de la viña, de la vid, el tronco, los pámpanos y ese proceso que estamos hablando. Y aunque le parezca, ¿verdad?, extraño, pues sí es cierto que existen personas e iglesias que pierden su contacto con Cristo. Razones diferentes, pero al final lo que quiero señalar es que cuando se pierde la conexión con Cristo, lo que sucede es simplemente que son cortados, quitados. Si hay una rama que no permanece en la vida. Y eso es lo que habla el versículo 6. Quitadas y destruidas. A veces pensamos, y a veces es un poco difícil de entender estas cosas, pero la historia de la iglesia cristiana da un testimonio de la veracidad de lo que Cristo dice. Y aunque usted ha escuchado otras veces y otros textos que dicen que sus ovejas no perecerán, sin embargo vamos a encontrar y a leer que hay ovejas que se perdieron o que se extraviaron del redil. Y por ejemplo ahí mismo, primera de Juan, más adelante, dice lo siguiente, capítulo 2, versículo 19, lo puede buscar si gusta, dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiese sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. De manera que es un tema largo para verlo quizá en otra ocasión, pero el hecho es que hay necesidad de conectarse con Dios, con Cristo, que cuando esa conexión se pierde, pues hay problemas que se van a presentar, que hay hechos en la iglesia de gente que estaba, no está, que no pudo permanecer. Dice que estaban con nosotros, ya no están porque no eran de nosotros. De manera que no es una verdad absoluta lo que alguna gente piensa: salvo y ya siempre estoy salvo. Hay que estar conectado del Padre por medio de Cristo para poder hacer lo que tenemos que hacer. Y hablamos, ¿verdad?, no quiero que quede en el hilo, conectados de Cristo para un propósito que es de que haya mucho fruto. Usted no está conectado de Cristo para ser feliz, para estar contento, está para llevar fruto. Y obviamente, llevando fruto, estará contento y estará feliz, porque estará actuando de la naturaleza propia para lo que fue creado. Y eso quizá es la relevante de esta reunión de este día de hoy. Y otra cosa que quiero retomar el tema, que decía que los viñedos, los campos de uva, en esa explicación que Jesús está dando, está refiriendo al cuidado y la atención especial que requiere tener una viña, un viñedo. Y es necesario que ese cultivador, ese viñador, como se le llama, sea hábil en ese cuidado de esa viña para que pueda tener fruto. Porque si la viña se deja sola, suelta a su suerte, se va degenerando, se va degradando rápidamente y se volvería un campo infructuoso. Hay muchos campos muchos viñedos en Europa. Aquí hay uno que está por ahí por la mata de Farfán, que se cierra en uvas. Yo no conozco otra parte, aquí en el país quizá hay otro, pero en Europa hay muchos viñedos
y todos esos campos cuidaditos. Y cuando lo abandonan por alguna razón, en 2 o 3 años son maleza y tronco para quemar. Necesitan un cuidado, ¿verdad? De que el viñador vaya a quitar las ramitas que están pegadas pero ya están dañadas, a podar para que pueda entonces volver a producir más y más y más. Y esos viñedos tienen a veces cientos de años, pero tienen una continuidad. Los vinos que usted ve que se venden comerciales, muchos prefieren los nombres de los viñedos, porque son viñedos famosos, ¿verdad? Y la gente ya conoce el tipo de uva y el lugar de la uva, porque son conocedores de ese tipo de bebidas, porque son mantenidos por años, cientos de años, son cuidados. Y entonces lo que está diciendo Jesús aquí es, bueno, hay un viñador en Dios, que es el dueño de la vid. Él es el que cuida la vid espiritual que somos nosotros y se preocupa por ella. Porque está diciendo, ustedes los creyentes son como un viñedo grande, y hay un viñador que se llama Dios, que cuida a cada uno con una ramita que está conectada a esa vid que se llama Jesús, y es el que se encarga de cuidarla, de podarla, y cuando un ramo no tiene fruto, de mollarlo y sacarlo para que sea quemado. Y la Biblia está llena de muchos ejemplos de ese tipo. Habla de, por ejemplo, el caso quizá más significativo que todos recordamos, que es Israel en Egipto. Cómo Dios cuidó esa vid, ese viñedo, ¿verdad? Por 400 años en esclavitud, en un país extraño, y ahí pudo sacar, llevarlo, y hasta hoy, cómo Dios ha cuidado de ese pueblo escogido miles de años hasta hoy, que estamos viendo todas las cosas que suceden con ese pueblo y que ellos somos testigos. Bueno, pues igualmente ese viñador celestial es el que participa en el cuidado y tratamiento de la vida verdadera, y ahí estamos nosotros conectados. Y como se habla de eso, bueno, pues digo lo que dije: corta y quita las ramitas que no tienen fruto, y por algunas causas ahora sucedió eso, simplemente la quita y la saca de la vid porque pueden dañar el viñedo. Y vuelvo al punto, ¿verdad? Nunca se olvide, nunca olvidemos el foco principal. ¿Para qué usted existe? ¿Para qué existimos los cristianos? Para que tengamos fruto en la misión que Dios nos puso. No hay otra cosa más. La única misión que nos deja cumplir. De manera que es algo relevante, importante, que yo pienso como que eso no sé qué ha pasado con la vida cristiana, pero algo como que no tiene relevancia en la vida cristiana de Dios. Yo oigo muchas prédicas, muchas cosas que se dicen, que se hablan de la fe, pero muy pocos predicadores motivan a cristianos a hacer lo que tienen que hacer. Se comparten muchos mensajes maravillosos de transformación de vida, muchos mensajes extraordinarios para que Dios nos transforme, nos cambie, para que nos podamos ejercitar en los dones. Pero a veces yo veo esas cosas como desconectadas del propósito. Yo quiero que usted sepa cuál es el propósito en primer lugar. Y después todas las cosas que usted vaya a hacer, que tributen, que contribuyan para ese propósito de Dios. Porque al final todo el mundo va a dar cuenta de lo bueno y de lo malo, vamos a ser juzgados. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que nos van a preguntar? De la misión que nos pusieron a cumplir, no de otra cosa. Entonces yo quiero que usted tenga siempre en su cabeza este tema esencial, de que estamos llamados a cumplir un propósito de Dios, a dar un fruto para Dios, y ese fruto para Dios está conectado directamente con lo que estamos enseñando. El que permanece, dice ahí, si mi palabra permanece en vosotros, si permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros, pide lo que quiera y será hecho. Lo que estamos viendo aquí es esa conexión con Dios. En ese texto del capítulo 15 por completo, que habla de la vid, de los frutos, ese fruto
que estamos llamados a producir está determinado por la conexión del cristiano con Cristo, que es la vid. Yo soy la vid, ustedes son los pámpanos, y separados de mí no pueden hacer nada, dice Juan. Dice la palabra de Dios por la boca de Juan. Así que hablamos de que cualquier fruto de nuestra vida depende sí o sí de la conexión con Dios, de la conexión con Dios por medio de Jesús, que es la vida verdadera. Y entonces a veces queremos muchas cosas, hacemos muchas cosas, pensamos muchas cosas, pero si no hay una conexión genuina y verdadera con Cristo, el fruto no es el fruto que estamos esperando, no es el que Dios espera. A veces son cosechas del esfuerzo de lo que hacemos, de la labor propia, del espíritu propio, y no son del Espíritu Santo, no son guiadas por el Espíritu, y realmente se van a quedar sin provecho y sin propósito para Dios. Porque las cosas que hacemos que no glorifican a Dios, bueno, no quiere decir que son pecaminosas, pero si no glorifican a Dios, no tienen un propósito celestial divino. Así que hay muchas cosas que suceden en la vida de los cristianos que no son pecado, pero no glorifican a Dios. Y entonces lo que estamos hablando es que cuando una cosa que hacemos no glorifica a Dios, no tiene un fruto que es agradable para Dios. Y bueno, pues de eso se trata, de que entendamos que Dios nos llamó para que tengamos abundancia de frutos, y que esa abundancia de frutos está conectada con la relación con Dios. Entendiendo que en ese proceso de producir fruto hay un viñador, hay un dueño de la vid, que es Dios, que está viendo nuestro desarrollo, y cualquier herramienta que vea la va a cortar, y que bueno, esperemos que no nos corte, pero sí puede podar, ¿verdad? Puede haber una poda para que usted sabe que los árboles en su mayoría circula por su tronco un líquido que se llama la savia. Es un líquido que circula por las árboles, por el medio del tronco. Y esa savia, ese líquido va y se mueve por toda la parte de las hojas y las ramas. Y entonces a través de ese líquido, las hojitas y las ramitas toman los nutrientes que necesitan para poder crecer, echar flores y se pueda producir el fruto. Entonces esas patitas de uvas, cuando no son podadas, entonces toda esa savia se va a las hojas y no se produce fruto. Entonces tiene que hacer el agricultor empezar a cortar hojitas, amuchar las hojitas, podarlas para que la savia pueda dirigirse y conducirse al pámpano para que se puedan producir los frutos. Entonces eso tiene que hacer el Señor con nosotros, empezar a quitar cositas, a cortar, a podarnos, para que nada pueda obstaculizar la fertilidad de esa plantita para producir fruto. Y entonces eso ocurre en la vida del creyente, en lo interior como en lo exterior. La vida del cristiano es una lucha constante, y a veces traemos de remanentes de la vida del hombre viejo que tienen que ser quitadas para que nos convirtamos en hombres nuevos. Y hablo del proceso que ocurre, ¿verdad?, con temas de pecados y unas cosas que vienen del hombre viejo arrastrado, y vamos siendo transformados, que me dio quitando, ¿verdad?, mochando, podando, ¿verdad?, esas cosas que nos pueden impedir que llegue la conexión de Dios por el Espíritu Santo. Igualmente las cosas exteriores, que esas son las más evidentes, porque lo que pasa en su vida nadie lo sabe, lo que usted dice. Pero lo que usted en tu vida interior solamente lo sabe usted, nadie sabe eso. Pero en la vida interior sí hay cosas que son muchas veces evidentes, son cosas que nos rodean, que a veces nos absorben el tiempo y la vida y nos van encadenando a un mundo, ¿verdad?, que nos va haciendo esclavos de muchas cosas, que se convierten muchas veces en dioses.
porque son las cosas que nos quitan el tiempo de la vida, o esos dones que te mantienen tan ocupado que a menudo no le sirve a Dios, sino a los dones que Cristo te dio. De manera que Dios va a estar viendo esas cosas, probando, y llega entonces la prueba, la aflicción, el duelo, y las cosas que Dios usa y los medios que Dios usa para empezar a cortar y a podar, para que podamos dar los frutos que Dios ha determinado y que ideó y planificó desde el principio de la creación del mundo. Yo repito lo que dije el otro día. Dice el Señor: y tengo deseo de bien y no de mal para con vosotros. Así que Dios siempre quiere bien. Y al que estemos viviendo un momento de dificultad, casi siempre se trata de una poda de Dios para que podamos dar frutos. Y el resultado de esa poda es la fructificación, son los frutos que vamos a tener, que vamos a producir. Así que cuando se habla de este proceso de la vida cristiana, hablamos de eso. Yo insisto, nunca pierde el enfoque. Usted y yo tenemos el privilegio de ser escogidos por Dios, de haber sido insertados en el cuerpo de Cristo, de cristianos y cristianas con un propósito, que haya fruto. Dice un texto por ahí: luz del mundo, sal de la tierra, y eso tiene sus implicaciones, creo que eso en otras ocasiones. Luz del mundo y sal de la tierra, ¿pero para qué? Bueno, para que otros lleguen a Cristo también, para que se pueda cumplir la misión de que los que fueron predestinados para salvación alcancen la salvación. Así que todo está dirigido siempre en el mismo eje central. Una iglesia llena de cristianos que entienden claramente su misión, de que Dios nos puso con la misión y propósito de que haya muchos discípulos de Cristo, de que ninguno se pueda perder, sino que todo lo que Dios escogió pueda proceder al arrepentimiento, a reconciliarse con Él. Y ese es el objetivo. Y en ese objetivo, para poder lograrlo exitosamente, tenemos dones, talentos, capacidades, pero eso no es suficiente si no estoy conectado de la Biblia, que se llama Jesús. Pudiera actuar, pudiera vivir, y bueno, pastor, ¿y cómo es eso? Entonces, que hay gente que puede estar y puede vivir y hacer cosas y no ser de Cristo. Bueno, yo lo quiero que usted lea Mateo capítulo 7, vamos a buscarlo para que lo paremos de una vez, por si acaso quedó alguna duda. Mateo capítulo 7, versículo 22-23, dice lo siguiente: voy a leer el verso 21. No todo el que dice Señor, Señor entrará en mi reino de los cielos, en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces le declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. De manera que he dicho lo siguiente otras veces: el don es irrevocable, el llamado y los dones son irrevocables. El que tiene un don, ese don va a fluir en la medida de la fe del que tiene el don. Así que lo que dice Mateo dice: bueno, hay mucha gente que pudiera profetizar, hay gente que pudiera profetizar, que pudiera salvar enfermos, echar fuera a los demonios, y no se va a salvar porque perdió su conexión con la Biblia, perdió su conexión con Cristo, perdió el foco. Y a eso se refiere la palabra de Dios, se refiere a este texto que decía y que estoy hablando hoy en esta mañana, de que necesitamos siempre conservar esa dirección clara. No es el don que yo tenga, ni los talentos, ni las capacidades, ni las obras que estoy haciendo. Es preguntarnos: yo estoy conectado con Cristo, estoy yo cumpliendo
la misión que Dios me puso. Todo lo que yo estoy haciendo en esta vida está en esa dirección. Glorifica a Dios lo que estoy haciendo. Y entonces, ya que se es un examen, no tengo yo que hacer una prueba. Cada quien el Espíritu le dará respuesta sobre eso. Porque al final, todo lo que tribute para la salvación, si dice la palabra de Dios, otro texto por ahí, es mejor que tú entres manco, tuerto, cojo, pero que entre, a que te quede fuera. El asunto es llegar a la meta de la salvación en el cumplimiento de lo que Dios nos puso a hacer. Pero ¿qué es lo que vamos a decir en ese momento? Bueno, no sé, idea de cada quien, pero es importante que usted sepa que la meta de nosotros es cumplir una misión, pero para cumplirla hay que estar conectado de Cristo. No hay otro camino. Y fíjense bien, dice Jesús, yo soy la vid, y hay un viñador que es Dios, pero yo soy la vid. En la repetición constante de que no hay otro camino para llegar a Dios que no sea Jesús. No hay otro. No hay santos, ni personas, ni medios, ni obras que van a llegar a Dios, de Cristo. Y hay que estar conectado de Cristo. Y eso vamos a hablar un poquito ahora de la conexión con Cristo. Porque sin Cristo no hay una verdadera vida espiritual. Cantidad de gente dice muchas cosas. Lo importante es creer en algo. Lo importante es que se tenga fe. No importa, porque todos somos hijos de Dios. No se lleva eso. Esto es con Cristo. Y el que llega a Cristo es un anticristo. No importa cómo se llama. Es por Cristo. Asegúrese de que usted esté en Cristo. Porque fuera de ahí no hay forma de que se pueda llegar. Y cuando no se está conectado de Cristo, la vamos a hacer manchita, la vamos a hacer seca. Y ese es un tema de la vida espiritual. Porque a veces pensamos, bueno, si yo me convertí a Cristo, soy de Cristo, comencé a Cristo, estoy en la iglesia, voy a la iglesia, pero tú estás conectado de Cristo. Después se cae. Si no estás conectado de Cristo, te puedes secar. Entonces necesitamos siempre tener eso en la cabeza, ¿verdad? Yo necesito estar conectado de Cristo. Y bueno, pues en la vida cristiana hay cosas que se interponen entre el tallo y la rama para que llegue la savia, para que llegue ese líquido que cae de los nutrientes, o los órganos que son capaces de absorber esa nutrición se han debilitado, y entonces no hay forma de poder cumplir esa función y alimentarnos. Así que si no hay esa savia vivificadora en el orden espiritual que fluye por el tallito a las ramas y las hojas, la ramita se va a secar. Y nosotros somos, ¿verdad?, en ese viñedo gigante, cada uno una ramita, que es parte de esa vida global que tiene el Señor. Pero necesitamos entender que si esa conexión se perdió por cualquier razón espiritual, de pecado o del mundo que nos separa de Dios, nos vamos a caer. Y nos pudiera pasar como esa gente que llena de dones fue en el nombre del Señor y sanó a los enfermos, fue en el nombre del Señor y profetizó, fue en el nombre del Señor y echó fuera a los demonios, y cuando pasaron balance, no está aquí, no tiene entrada, apartados. Pero Señor, fue en tu nombre que fuimos, no lo conozco, porque perdieron la conexión. Así que yo insisto con eso, porque muchas veces yo veo esas cosas, los cristianos evangélicos que están muy afanados en muchas cosas, y yo digo, bueno, estará buena la conexión con Cristo. Si está buena la conexión, maravilloso, pero no estoy seguro, porque me asegura a mí como pastor que hay una conexión con Cristo son los frutos. Y si no veo los frutos,
No sé, estoy esperando. No juzgo a nadie, pero tengo una evidencia, porque el fruto que da es la evidencia de que estamos conectados con Cristo. No son mis dones, mis capacidades, lo mucho que sé, lo mucho que digo. Es los frutos. Entonces yo creo que usted esté conectado con esa enseñanza excepcional, porque es un problema que no es nuevo. En Apocalipsis habla el mensaje a las iglesias. ¿Y qué es lo que está diciendo el Señor a las iglesias? Escribo al ángel de la iglesia, al pastor. Y entonces al candelero que te lo va a quitar a la iglesia, ¿verdad? ¿Y qué está diciendo el Señor? Bueno, Efesios, ¿y dónde está el amor? Se te olvidó el amor. Ya no siento la conexión conmigo porque no veo el amor manifiesto en ti. Eso es lo que está diciendo tu claridad, ¿verdad? ¿No? Ese es el mensaje que está diciendo. Bueno, que no veo amor en tus acciones. Se perdió la conexión conmigo, porque si está conectada conmigo tiene que haber amor manifiesto. Nadie puede decir que está conectada con Cristo si no ama al hermano. Entonces no es que yo diga que te amo, es que tiene que haber un fruto del amor. Y así sigue dando ejemplos, ¿verdad? A cada iglesia en particular. A las iglesias de Sardis le dice, tiene nombre de que vive pero está muerta. A la de la Odisea le dice, una orgullosa espiritual. Una iglesia que esté conectada conmigo no puede ser una iglesia llena de orgullo espiritual. Hablas de aquellos cristianos que se creen superiores a los demás y que se creen mejores porque tienen quizás condiciones especiales que Dios ha dado, o tienen bendiciones particulares que Dios ha otorgado, y entonces se creen superiores en el conocimiento, en la riqueza, en el poder, en la influencia que tienen. Porque tengo mucha influencia, soy superior a todos. Porque tengo mucho conocimiento, soy superior a los demás. Porque tengo muchos recursos, soy superior a los otros. Y esa iglesia que está hablando, en este caso, tipificada en la iglesia de la Odisea, orgullosa espiritualmente. La iglesia de Pérgamo, que permitió las enseñanzas equivocadas, erróneas, permitió doctrinas de error en la iglesia. Si está conectada con Cristo, es imposible que usted acepte cosas que sean doctrinas de error. Y que vemos en estos tiempos, ¿verdad? No es que yo diga que es una iglesia auténtica y verdadera, es que cuando la iglesia acepta doctrinas de error y prácticas paganas, no está pegada de Cristo. Por mucho que se vea, a eso que me refiero, ¿verdad? Que estamos en un tiempo complejo de que la iglesia, los cristianos, están perdiendo su conexión con Cristo, con la vida. Y esa desconexión con Cristo nos impide ver los frutos que deberíamos estar viendo en las iglesias, porque ciertamente no hay una conexión con la vida. Bueno, y entonces le habla a la iglesia de Tiatira, la corrupción de vida que se vivía en esa iglesia. Bueno, entonces, lo que estoy diciendo es que no es nada nuevo. Ya ocurrió en el pasado y son eventos que se repiten y se manifiestan a lo largo de los años. Y a veces lo leemos, pero no lo entendemos. ¿Por qué están puestos ahí? ¿Para qué se dicen? ¿Por qué se dicen? Y es por ese hecho esencial. Como cristianos estamos llamados a mantener esa conexión con la vida de Jesús. Y no se puede perder para una naturaleza por eventos internos propiamente del pecado o por elementos externos de la vida que nos quieran separar y nos quieran impedir que esa savia, que ese alimento espiritual pueda llegar a nuestras vidas. Y bueno, decía que eso ocurre con todos, en todo el escenario. Y ve la manifestación de tibieza, incredulidad, orgullo, que se repiten a lo largo de los siglos, la corrupción de vida, doctrina de error y todo eso. Y puede que usted lo vea en iglesias y lo vea en personas, como ya decía, gente, hombres y mujeres bautizados, creyentes, que parecían que eran cristianos verdaderos, miembros de las iglesias, separados,
para el Señor, tocados por la palabra de Dios, influenciados por el Espíritu Santo, que profetizaron en el nombre del Señor, que echaron fuera a los demonios, que sanaron a los enfermos, que sin embargo, en su vida hubo una ruptura, una interrupción, y se perdió la conexión, hubo una separación de la vida. Y es un peligro que está latente en las iglesias en estos tiempos. Necesitamos entenderlo. Ya leí Mateo 7, 23. Y lo que Dios espera es otra cosa. Nos alerta, nos advierte y nos dice, bueno, si te mantienes pegado de mí, entonces sí, la gracia y el poder de Dios manifiesto y abierto en la vida del cristiano, pues habrá entonces evidencias. Y ahí voy, ¿verdad?, a otro tema. Bueno, ¿cuáles serán las evidencias de una conexión de cristiano con Cristo, con Dios a través de Jesucristo? Bueno, pues simple: oración constante y ferviente. Cuando no se puede evidenciar en la vida del cristiano una intensidad y fervor de oración, ya sabemos lo que está pasando. Cuando no podemos ver el uso de la palabra de Dios con gracia y los demás dones del Espíritu que se manifiesten con diligencia y reverencia a Dios, sabemos lo que está pasando. Hay una desconexión, o hay una conexión muy pobrecita. Estamos conectados ahí, estamos, ¿verdad?, por la gracia de Dios, ahí conectados. ¿Verdad? Y cuando hay esa conexión con Cristo, lo que vamos a ver y se va a evidenciar es una oración ferviente, una oración constante. Lo que vamos a ver es cómo la fe y la confianza se manifiestan en el cristiano y conducen a una comunión más cercana con Dios. Porque déjenme decir, me he quejado muchas veces en la familia de la fe hay muchos que no creen y tienen en duda lo que Dios ha dicho. Bueno, lo que dice la palabra de Dios es verdad, quizás no lo podamos entender con claridad, pero es con fe. Cuando logramos movernos en fe y con fe con su palabra, pues Dios respalda su palabra. Ahora bien, digo lo siguiente: no es como yo pienso, como yo quiero o como yo entiendo, es como Dios ha dicho. Dios va a cumplir su palabra, la que Él dijo, la que Él prometió, no la que yo pienso que Él dijo, porque muchas veces le dicen cosas que Dios no ha dicho. Entonces cuidado, ¿verdad? Cuando ore con fe, busque dónde fue que Dios dijo eso. No busque posts que se mandan por ahí, que a veces son muy bien escritos, pero no tienen nada que ver con la Biblia que Dios ha prometido. Son peticiones particulares, deseos del corazón, pero lo que Dios ha dicho que va a cumplir es esto que está aquí, lo que está ahí. Y entonces dice que si permanecemos en Él y su palabra permanece en mí, todo lo que pida será hecho. Así que tiene que haber una conexión con Dios, una permanencia mía con Dios. Si permanecéis en mí, si estoy en Cristo, si estoy conectado con Cristo, y si su palabra permanece en mí, o sea, si yo estoy obedeciendo y cumpliendo lo que está escrito, entonces pido y va a ser hecho. Y cuando no llega lo que te pide, pero no está creyendo, tiene duda en el corazón. Pero le pidió: Señor, si eres verdaderamente tú, haz que yo camine sobre las aguas. ¿Sabes? Y cuando dudó en el corazón, se está hundiendo. Señor, ¿sabes? Porque fue Pedro que estaba hundiendo. A eso que me refiero, ¿verdad? No dudar del poder de Dios. Y Dios va a hacer lo que sea necesario en cualquier momento. Así que esa fe y confianza es lo que nos mantiene, ¿verdad? Esa permanencia en su palabra. Ya estamos en Cristo.
Dios nos escogió, nos trajo, nos puso en la iglesia, estamos en Él. Estamos buscando ser transformados, estamos buscando su presencia, estamos siendo edificados, ya estamos en Cristo. Ahora falta que su palabra hay que conocer su palabra, hay que estudiarla, hay que procurar leerla, dominarla, porque de lo contrario nos vamos a quedar repitiendo lo que otro dice, que a veces no es verdad, haciendo lo que otro hace, que a veces no agrada a Dios, pensando como otro piensa, que a veces no hay pensamiento de Dios para nosotros. Recuérdese que usted es un ser individual delante de Dios. El hecho más inequívoco es que cada quien tiene un ADN, tiene una identidad que es única, no existe un ADN igual. Eso es un ácido que tenga aquí en el cuerpo, el ácido desoxirribonucleico, ácido desoxirribonucleico, ADN. Eso tiene un código que es único para cada ser humano. O sea que no es que tiene una célula que dice que es única, tiene un código genético que es único. Nadie lo tiene. Ahora lo pueden clonar, pero es único, ¿verdad? Van a clonar uno que existe, que es suyo, el mío no lo va a clonar, es suyo tampoco. El de alguien por ahí puede clonar. El punto es que recordemos que somos únicos delante de Dios. No hay dos iguales. Así que cuando Dios dice yo estoy contigo, es contigo, con cada uno en particular. Dios es un Dios personal. No hay dos iguales. Y entonces decía, y digo esto, por el hecho de que fe y confianza son los medios para que Dios manifieste esa gracia, revele esa gracia para nuestras vidas. Lo decía en el hecho de que la palabra de Dios, la fe y la confianza, decía, bueno, ya estoy en Cristo, su palabra permanece en mí, entonces lo que pido va a ser hecho. Pues hay una relación única de usted con Dios, por Cristo, y hay una acción conjunta de mucha gente, que es la iglesia, que también actúa con poder. Y hay que saber eso que dice el Señor: dos o más reunidos en mi nombre, dos o más puestos de acuerdo, y voy a hacer cosas, pero es en ese mismo contexto. Hay que estar conectado con Dios. Dios hace cosas porque Dios es bueno, Dios, ¿verdad?, es misericordioso. Y vino una mujer que no estaba, una sirofenicia, que no era judía, no era israelita, a pedirle al Señor. Y entonces pedía y pedía, y el Señor no le hacía caso. Hasta que ella le dijo: Señor, pero cuántos los perros comen de la migaja de los amos. El Señor le impactó esa frase y dijo: wow, cuánta fe tú tienes, recibe lo que está pidiendo. En el hecho significativo que Dios vino para su pueblo, para sus escogidos, no para todo el mundo. ¿Y qué le hace misericordia de quien Él quiere? Y a veces, y pienso que la mayoría del tiempo, estamos viviendo en esa misericordia de Dios, que Dios hace cosas, no porque estamos cumpliendo y estamos conectados con Él, sino en esa misericordia que Dios tuvo con esa mujer, que Dios le pidió, por la fe que estaba pidiendo, no por lo que Él ha prometido. En esa conexión con Él, pide lo que tú quieres y va a ser hecho. Así que yo quiero que se anime, ¿verdad?, a que podamos entendernos en ese contexto de Dios, para que la iglesia cobre la vitalidad que tiene que tocar. Olvídese de esto. No quiere quitar ninguna otra cosa que pase en tu lugar. Entienda y atienda lo que Dios quiere. Le digo otras veces, y muchas veces lo digo: cosas que ojo no vio, que oído no oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios tiene preparada para esta iglesia, para esta pequeñita iglesia, humilde iglesia que se reúne en el lugar. Créanlo, Dios solamente está esperando ese momento, esa conexión, de esa unidad, de ese accionar, lo ha dicho, para que usted vea cosas grandes. Porque Dios así lo ha dicho. Yo estoy convencido de que Dios no se equivoca. Así que cuando los cristianos evidencian esa presencia de Cristo en su vida espiritual, la vida espiritual de Cristo fluye al cristiano, y entonces empieza a florecer
a brotar, a florecer y a madurar en la vida diaria. ¿Usted quiere ver la gloria de Dios? Haga lo que Dios dice. A veces queremos ver la gloria de Dios manifiesta por otra manera. Yo estaba viendo esta mañana, ayer creo que era la noche, estaba buscando algo de estas cosas. Y porque ¿sabe cómo son las cosas? Las redes sociales. Empiezan a salir cosas sobre lo que está buscando. Y empezaron a salir en post de muchísimos pastores. Muchos, más de 10. Interpretando sueños. Ustedes sueñan con agua, se sueñan con tal cosa, y yo, por Dios, di que no estamos poniendo dolor. Y que entonces que yo vi tal cosa, digo, pero Dios mío, ¿qué es esto? No será brujo. Hay donde interpretar sueños. Pero yo dije que usted se va a salvar por lo que usted se soñó. ¿Dónde que está la condición de la salvación con este tipo de cosas? Y la gente entusiasmada, viendo seguidores a gente, viendo cosas de que se soñaron con esto, con aquello, que si un brujo sabe que si fueron a la noche, que se quedan en la casa. ¿Sí? Cuando la misión es conectarnos con Dios para cumplir una misión y alcanzar la salvación. ¿Y qué gana usted con saber los sueños si se va a perder para el infierno? Si una vida sin fruto, atrás de cosas, de fetichismo y de cosas de misticismo, y no dejan de andar en brujería, en el cristianismo, en la fe cristiana, con ese tipo de prácticas. Bueno, pero está complicado, ¿verdad? Yo lo que quiero que ustedes puedan entender y grabarse en su corazón que la presencia de Cristo en su vida espiritual es lo que va a hacer que Cristo fluya en su vida, y entonces usted va a brotar, florecer, madurar. Y como eso ocurre en su vida, entonces que va a haber fruto, porque esos son los frutos que glorifican a Dios. Pero ahora la vida es complicada, ¿verdad? No estamos hablando de eso, la gente no está hablando de ese tipo de cosas. Y entonces, pasará su vida simplemente insistiendo, sufriendo y comiendo y existiendo, y no va a pasar nada. Y bueno, cuidado que Dios no quite a nadie del camino. Así que esa vida diaria, habrá una oración que se va a volver habitual, habrá un amor que va a llenar el corazón, y habrá entonces obras de misericordia y de bondad que se harán de manera espontánea. Ya no va a empezar a hacer nada para el Señor. Y cuando usted ve que la cosa pesa para el Señor, usted sabe lo que está pasando, no hay que decir nada. Ni hay que criticar a nadie, simplemente entender que no hay una conexión con Dios. Que todavía no hemos llegado a ese proceso de maduración, de crecimiento en la vida espiritual. Y que hay que orar y trabajar para llegar a ese estadio de vida, porque nos falta por llegar a ese camino. Así que cuando los cristianos dejan ver esas manifestaciones de la presencia de Cristo en su vida espiritual, entonces, solo entonces, los dones, talentos y todos los poderes de la naturaleza van a ser empleados o podrán ser empleados en un alto nivel del servicio divino. Mientras tanto, los dones que existen se usan y aparecen y se manifiestan en la forma que el hombre quiere manifestar, que el hombre lo usa. Pero en el poder que Dios quiere manifestarlo, solamente va a ocurrir cuando tengamos esa conexión con Dios que estoy hablando en esta mañana de hoy. Así que el creyente amará lo que Cristo ama y aborrecerá o odiará lo que Cristo odia, y hará lo que Él manda. Así va a ocurrir ese proceso de amar a Dios, como dije otra vez. Y esa permanencia en Cristo y tener su palabra, que vemos en el versículo 7, entonces trae las bienaventuranzas. Esa permanencia, entonces dice, bueno, pide lo que tú quieres y va a ser hecho. Y es una promesa extraordinaria la que tenemos y la que quisiera que todos pudieran aprovecharse plenamente.
permanecer en Cristo y que su palabra permanezca en nosotros, porque eso va a producir una serie de bienaventuranzas para nuestras vidas. Una manera muy sencilla. Cuando permanecemos verdaderamente en su palabra, cuando permanecemos verdaderamente en Cristo, entonces nuestra voluntad está de acuerdo con su voluntad y la voluntad de Cristo está de acuerdo con la voluntad del Padre, y entonces ahí es que ocurre lo que usted pide que se eche. Cuando hay un acuerdo en la voluntad mía con Cristo, la de Cristo con el Padre, y entonces ocurre, ¿verdad?, lo que estamos pidiendo. Y es una bendición porque ya está prometido. No es que hay que hacer nada para que ocurra, simplemente es algo que Dios prometió. Y entonces empiezan a manifestarse los frutos, porque ya usted no pide para provecho propio, usted pide para el cumplimiento de la voluntad de Dios, del plan de Dios, del propósito de Dios, y entonces empieza a manifestarse gracia sobre gracia, y llegan frutos y frutos y muchos frutos. Y entonces dice ahí algo más en lo que leímos al principio: usted recibe la ocupación de que es un discípulo, porque los discípulos están hechos para llevar fruto, y como no hay fruto, quiere decir que hay un problema de discipulado o de ser discípulos. Pero bueno, eso lo veremos quizá otro día. Y entonces empieza a cambiar radicalmente el ser humano. Se deja atrás lo mezquino, lo malvado, lo poco caritativo, empieza a crecer cada vez más un discipulado permanente. Podemos sentarnos a los pies de Cristo a aprender de Cristo. Entonces, fíjense lo que estoy diciendo, no me con hablar. Pero lo que estoy diciendo es que para poder nosotros ser lo que queremos ser, es en Cristo. Que si no tenemos esa capacidad de sentarnos a los pies de Cristo, a aprender de Cristo, significa que la conexión está débil, o quizá una conexión con Cristo. Así que la motivación es acercarnos cada día más para que pueda ocurrirse el proceso de transformación, de parecernos cada día más al Maestro. Mientras más íntima sea la relación, entonces más obediencia y manifestación del amor habrá en nuestras vidas. La conexión con Dios produce obediencia y produce esa manifestación del amor que dice la palabra, que se demanda, que se pide. Bueno, amarás a tu prójimo como a ti mismo, amarás sino a tu Dios sobre todas las cosas. Y para que se pueda producir esa manifestación del amor, tiene que haber una conexión con Dios por medio de Jesucristo, que es lo que vamos a esta mañana de hoy. Así que lo que oro simplemente para que haya una continuidad en esa obediencia y en ese seguimiento que debemos tener a nuestra vida espiritual, y más que seguimiento, esa conciencia clara de cómo son las cosas en el orden espiritual, sabiendo de que Dios nos llamó, nos escogió, nos trajo a la iglesia, nos hizo parte del cuerpo de Cristo, de un privilegio especial, para encomendar un propósito, una misión que nadie más puede cumplir, solamente los cristianos, de que mucha gente venga a Cristo, que nadie se pierda, y que para ser uno Dios dones, talentos, capacidades, y que estableció un lugar para ser edificado, para que eso que llegue pueda ser edificado, que se llama la iglesia, y que estoy viviendo y sirviendo y existiendo conectado al cuerpo de Cristo que se llama la iglesia, y que entonces en ese escenario estoy llamado a no desconectarme de Cristo nunca. No pensar de que porque ya soy salvo, que tengo 3 dones, tengo 4 cosas, yo soy ya el que llegué. La conexión con Cristo no se puede perder. La vida verdadera que se llama Jesús
tengo que mantener mi conexión con Cristo, para que entonces esa conexión con Cristo pueda permitirme tener muchos frutos y cumplir la misión en esta tierra de manera exitosa. Nos ponemos de pie, vamos a orar, el tiempo de hoy ya se cumplió. Santa Cena. Ay, ya no vimos si se va. Vamos a buscar la porción del pan y el vino y oramos y la compartimos juntos ahora un momentito. Busque Corintios, Primera de Corintios, vamos a leer porque siempre me gusta leer. Mientras tanto, vengan a tomar su porción del pan, del vino y lo compartimos juntos. Y usted sabe que Primera de Corintios capítulo 11, versículo 23. Porque yo pienso que bueno, creo que este libro de Juan que hemos leído, el capítulo 15, nos da una idea clara de para qué Jesús murió y hoy por qué compartimos este momento especial. La única celebración que está en la Biblia ordenada para los cristianos, cada vez que se reúnan, compartan el pan y el vino y recuerden este momento memorable. Estoy diciendo, recuérdense por qué y para qué Cristo murió, para qué nos dejó en esta tierra, cuál es el propósito que nos comandó, cuál es la misión, cuál es la tarea que nos puso a cumplir. Y creo que ya la he explicado hoy en el transcurso de esta enseñanza con mucho tiempo y espero que con claridad para todos. De manera que estamos aquí hoy conmemorando y celebrando la resurrección de Cristo, lleno de regocijo, de gozo, de saber de que tenemos ese privilegio tan grande de ser escogidos para salvación sin ninguna condición especial, simplemente porque la misericordia de Dios lo alcanzó por alguna razón. Qué bueno que podemos estar contados entre aquellos escogidos y hoy celebrar y conmemorar con toda actividad del entendimiento lo que Dios hizo al enviar a Jesús y de Jesús venir a la tierra a sacrificarse por nosotros sin ningún pecado, sin ninguna causa, morir para concedernos la gracia de la salvación y de la vida eterna. Y como digo, el privilegio de servir como instrumentos para su causa en esta tierra. Yo leo aquí el capítulo 11, 23, Primera de Corintios, y dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí.
Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Bueno, dicho esto, recordar quizá que este pan sin levadura que hoy vamos a compartir es el símbolo de un cuerpo que fue maltratado, azotado, yo diría que torturado es la palabra que sea más correcta en este tiempo, hasta llevarlo a la cruz para que muriera por nosotros. Así que un simple pedazo de pan, estamos recordando que Jesús sufrió en carne propia el pecado, el castigo que era para nosotros, lo llevó Jesús, y hoy estamos aquí porque Jesús decidió morir voluntariamente por nosotros y hacernos partícipes de una vida nueva. Y el jugo de la vid simboliza que es un pacto eterno. Para los que no lo saben, los pactos antes se sellaban con sangre, y creo que cada vez que hay un pacto de Dios, siempre hay un sacrificio de animales, un holocausto. Y bueno, pues lo que simboliza este jugo de la vid es que hay un pacto que está vigente, y que el pacto que Dios hizo con su muerte en la cruz está vigente hasta que Él vuelva a buscar su iglesia. Y estamos viviendo en los tiempos del pacto. Por eso se llama el nuevo pacto. Esta parte que leemos se llama el Nuevo Testamento, la nueva herencia, porque es producto de un pacto que Dios hizo que está vigente. Así que tenemos la oportunidad de servir en un pacto que Dios hizo por medio de Jesús en esta tierra. Y es un privilegio, ¿verdad?, no solamente de servir, sino de ver el cumplimiento de los tiempos que está pronosticado en la Biblia después de ese pacto de Jesús. Así que tomamos en este momento, vamos a hablar primero, como dice aquí, yo decía en otra ocasión anterior, que aunque hay una celebración simple con elementos naturales, el hecho de que se hace en esta ocasión con este motivo esencial, la convierte en una celebración de mucho significado. Y en los tiempos bíblicos, he visto otras veces mucha gente murió, iba a la iglesia a celebrar, porque se celebraba con un pan más grande y con una copa de vino más grande, y era vino fermentado, tenía alcohol. Así que la gente comía en demasía y tomaba en demasía y se emborrachaba, se embriagaba en una celebración que tenía otro propósito. Y de hecho parece ser corta la historia que mucha gente iba a la iglesia a esa celebración a comerse el pan y comerse el vino. Y la gente se empezó a enfermar y muchos murieron a causa de esa acción, porque no entendieron que era una acción santa, una recordación de pensar en lo que Jesús hizo, pensar en nosotros mismos ahora, pasar un balance de lo que estamos viendo, de lo que se ha enseñado en este día, y simplemente pedir perdón, arrepentirnos y volver otra vez a permitir que Dios haga cosas y cumpla su propósito en nuestras vidas. Así que permítanme orar, usted me acompaña en oración y entonces pues, luego compartimos el pan y el vino. Padre, gracias por el privilegio de estar en este lugar y celebrando y conmemorando el sacrificio que hiciste por nosotros en la cruz. Voluntariamente decidiste morir para redimirnos del pecado y de la muerte eterna. Y hoy vivimos una vida nueva, tenemos
todos los privilegios que nos ha dado como hijos y herederos. Y nosotros hoy queremos decirte que estamos agradecidos, que reconocemos lo que hiciste por nosotros. Y hoy venimos ante ti con un corazón contrito, humillado, para que mires nuestros corazones y quites y mire los pecados que hemos cometido. Sabemos por tu palabra que ya hemos sido perdonados. Simplemente decimos, Señor, aquí estamos. No mire los pecados, sino mira a Cristo, que murió por nosotros en la cruz y que nos perdonó. Recibe y mira nuestros corazones y permítenos, y más que permítenos, muévenos a obedecer tu palabra, a movernos en la dirección correcta, a que tu palabra pueda producir muchos frutos, esta que hemos recibido hoy, y podamos cumplir la misión y el propósito que nos ha encomendado. Sabemos que tú llevaste en la cruz las enfermedades, la dolencia, los pecados, y que nos libertaste del yugo y la esclavitud del pecado. Nosotros hoy confesamos la libertad que tenemos en ti, confesamos los logros de Cristo en esa cruz para nuestras vidas y simplemente nos acogemos a esa promesa que nos fue dada por Cristo Jesús. Y tomamos esta porción del pan en acción de gracias, en acción de gratitud, recordando lo que hiciste en la cruz, lo que padeciste por nosotros, simplemente maravillados y regocijados de ser beneficiarios de esa promesa tan grande hoy en este día. Toma su porción del pan y cómalo dando gracias a Dios por Jesús y su sacrificio en la cruz. De igual manera, tomamos esta porción del jugo de la vid, que simboliza la sangre derramada en la cruz, símbolo de un pacto eterno. Gracias, Dios, por permitirnos vivir en el tiempo del cumplimiento de lo que ha dicho, de los tiempos, en la gracia y la bendición que nos ha concedido. Gracias por pactar eternamente, esperando que cuando vengas a buscarnos, como venga a tu presencia, ser hallados fieles. Gracias por el privilegio de ser hijos tuyos y de darle de promesa y de bendición. Tomamos esta porción del vino con acción de gracias por tu pacto eterno que nos ha concedido a nosotros. Toma su porción del vino y de gracias a Dios por Jesucristo. Dios, gracias, Padre eterno, que eres uno con el Hijo y con el Espíritu,
Eres Padre, Hijo y Espíritu. Damos gracias en esta tarde de hoy por tu presencia en este lugar y en nuestras vidas, en medio nuestro. Gracias, Dios, porque siempre tienes mejores planes y mayores planes para con nosotros que lo que podemos pensar o idear. Gracias por darnos la oportunidad cada día de nosotros renovar el compromiso cristiano, renovar el compromiso con los deberes cristianos y la oportunidad por cambiar de dirección y colocarte como el fundamento y sostener nuestras vidas. Gracias por la obra transformadora que haces con nosotros, la que estás haciendo, la que continuarás hasta que venga a buscarnos, como llama tu trono. Gracias por aumentarnos la fe cada día. Gracias porque estás con nosotros y no tome en cuenta sino más que tu promesa para con nuestras vidas. Te pedimos, oh Dios Todopoderoso, que en esta mañana de hoy tú continúes abriendo el entendimiento, revelándonos tu palabra, de manera que nuestros corazones estén alertas y vigilantes, que no sean engañados, sino que estemos siempre fieles y leales, obedientes a tu palabra. Y abre los cielos para que caigan del cielo lluvias de bendición sobre nuestras vidas, y cualquier sequía espiritual pueda ser removida y podamos reconectarnos con Cristo si estamos desconectados. Y si la conexión es débil, que sea fortalecida. Sabemos que separados de ti no podemos hacer nada, y que para que haya fruto tiene que estar tu presencia en nosotros, y queremos dar fruto para que tu nombre sea glorificado. Queremos ser esa luz del mundo y esa sal de la tierra que tú has dicho que tenemos que ser. Así que rogamos al Padre Celestial en el nombre de Jesús que mire nuestras vidas y que si hay pecado, que sea quitado y removido, sea revelado para que pueda ser confesado, que haya arrepentimiento, sea removido. Y si hay alguna condición externa en el mundo y del mundo que nos esté quitando la conexión, también pedimos que tu sabiduría y tu gracia opere para que podamos tomar el control de nuestras propias vidas y que nada nos quite la conexión con nuestro Dios por medio de Jesucristo. Y bueno, pues que no solamente remarcamos algo, sino también gozosos y triunfantes en nuestro Dios. Sobre todas las cosas, dando muchos frutos, esos frutos que tú has dicho que tenemos que dar para tu gloria y para tu comprometido de todo corazón, andando en el camino de tu voluntad, en el cumplimiento de la misión que nos ha puesto en esta tierra. Como siempre pido y oro, bendecidos, prosperados en la victoria que da Cristo, con la protección divina, que tus ejércitos estén apostados para cuidarnos, protegernos, apostados, instruidos y dedicados a esa protección divina que necesitamos tener. Son tiempos complejos, tiempos peligrosos. Necesitamos protección del cielo contra todos los espíritus de las tinieblas, entidades espirituales de maldad y a unos hombres en esta tierra que procuran robar, matar y destruir la simiente de Cristo en nuestra vida. Y con la protección llega la provisión para que nadie nunca le falte nada, para el cuerpo, para el alma, para el espíritu, y que nos conceda la gracia de cada día morar bajo tu abrigo y bajo tu sombra. Que así sea, lo rogamos a nuestro Dios y lo proclamamos en el nombre de Jesús. Amén. Así ahora sí nos podemos ir en la gracia de Dios, en su gozo y su paz. Les espero el día miércoles.